En tu trono, Señor, en tu trono sentado con poder. Y queremos darte gracias, Señor, en esta mañana, porque sabemos que pase lo que pase, las situaciones que estamos viviendo en la vida, en el país, en el mundo entero, Señor, nos damos cuenta, Señor, que tu gracia y tu poder está con nosotros, Señor. Eres digno, Padre, de adoración. Eres digno de toda alabanza. Y Señor, exaltamos tu nombre el día de hoy, a la vez que nos acercamos a tu palabra. Pedimos tu bendición, Señor, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Y todos decimos, amén, amén. Sé que tiene frío esta mañana, sé que tal vez tiene sueño porque durmió una hora menos, pero vamos a tomar asiento y vamos a abrir la palabra de Dios en esta mañana. Si usted tiene sus Biblias, abra sus Biblias en el libro de Marcos capítulo 1, versículo 29 al 45. Y si no tiene sus Biblias, está en sus bosquejos, dentro de sus boletines, saque su bosquejo y ahí está el texto que estaremos estudiando el día de hoy, que estaremos analizando el día de hoy, el texto a través del cual Dios nos va a hablar el día de hoy a nuestras vidas. Marcos capítulo 1, estamos en este libro de Marcos y apenas llevamos también en el libro de Marcos la cuarta semana. No lo estamos estudiando, no es un libro que estamos estudiando solamente para información. Estamos estudiando el libro de Marcos para experimentar transformación. La palabra de Dios debe de traer transformación a nuestras vidas. Ese es el propósito principal de la palabra de Dios. ¿Y por qué es eso? Y es porque vivimos en un mundo que debemos de reconocer que estamos más conectados que nunca, pero al mismo tiempo las personas se sienten más solas. Estamos viviendo en un mundo donde las personas estamos tan conectados, pero las personas no solamente se sienten más solas, muchas personas se sienten ansiosas, muchas personas quebrantadas más que nunca. Las estadísticas nos dicen que la depresión en estos días, la ansiedad y la depresión se han duplicado. El abuso de las sustancias, de drogas, está en un punto más alto como nunca antes. Y hasta los niños pequeños están luchando con pensamientos suicidas. Las familias están sufriendo. Los matrimonios se están desmoronando y muchas personas se sienten que se están ahogando en problemas en sus vidas. Y tal vez usted es una de esas personas que lo ha sentido. Tal vez has mirado a tu alrededor y te has preguntado por qué están pasando todas estas cosas en el mundo. ¿Por qué se siente tan pesado lo que está sucediendo en el mundo? Ahora, ¿qué pensaría usted si le dijese que en medio de toda esta desesperanza hay esperanza? Hay esperanza. ¿Qué pasaría si le dijese a usted que Jesús ve el dolor de las personas, Jesús ve el sufrimiento, Jesús ve la soledad y Él sigue sanando los corazones abatidos una y otra vez? Cuando vamos al libro de Marcos capítulo 1 versículo 29 al 45, vemos a Jesús entrar en un mundo lleno de enfermedad y de sufrimiento. Jesús estaba ahí y Jesús, dice la palabra de Dios, que le llevaban los enfermos, y no solamente los enfermos, le llevaban también a aquellos que estaban siendo controlados por espíritus malignos, estaban siendo controlados, estaban siendo poseídos por demonios. Yo me puedo imaginar Jesús estar en un lugar y Jesús ver a las personas que le traían y ver a todas aquellas personas que estaban enfermas en la multitud. No solamente estaban enfermos, pero lo estaban viendo personas que estaban endemoniados. Y lo llevaban a Jesús porque en medio de todo el caos de la vida, sabían que Jesús les podía dar la esperanza de sanar sus vidas y de liberarlos de aquello que ellos estaban atados. Así que en Marcos capítulo 1 versículo 29 al 45 vemos a este Jesús, a nuestro Jesús, de entrar en un mundo lleno de enfermedad y de sufrimiento. Él no solo predica la esperanza,
Él también trae la esperanza. Él se acerca y toca muchas veces a los que nadie más tocaría. Sana a los enfermos, restaura a los quebrantados, no ignora el dolor de las personas. Si hay una cosa que yo amo de nuestro Salvador, es que Jesucristo nunca ignora a las personas, sino que Jesucristo constantemente se mueve hacia las personas con compasión. La pregunta es si nosotros estamos listos para aceptar a ese Jesús que se mueve hacia nosotros con compasión cuando estamos pasando momentos difíciles o aun cuando estamos pasando buenos momentos en la vida. Es importante de acordarnos siempre de Dios. Porque muchas veces nos acordamos de Dios en los momentos difíciles, pero nos olvidamos de Dios en los buenos momentos. Se nos olvida completamente o nos parece que no necesitamos de Dios. Hoy quiero recordarte algo. El mismo Jesús que sanó a los enfermos, que restauró a los quebrantados en aquel tiempo, cuando Marcos está describiendo estos tiempos, y tocó a los rechazados, ese mismo Jesús está aquí hoy día. Ese mismo Jesús está día a día cerca de ti. La pregunta es si tú lo percibes. La pregunta es si tú lo percibes y te relacionas con Él. Jesús constantemente ve nuestro dolor. Él no ignora nuestro dolor. A veces pensaremos que Jesús lo ignora porque tal vez no lo vemos físicamente. Pero Jesús ve nuestro dolor. Jesús conoce nuestras luchas y Él tiene el poder para cambiar las cosas en la vida. No solo nuestro cuerpo, pero sobre todo Jesús tiene el poder para cambiar nuestra alma. Para cambiar nuestra alma. Así que mientras exploramos este pasaje, les pido que abramos nuestro corazón al toque sanador. Y no estoy hablando de sanidad física, pero estoy hablando de sanidad del alma. Porque el problema más grande que estamos enfrentando los seres humanos, dicen los mismos médicos, que el 85% de las enfermedades físicas comienzan con enfermedades del alma. Si no tuviéramos tantas enfermedades del alma, estaríamos mejor físicamente. Qué interesante cuando escuchamos eso de los mismos médicos. Así que el enfoque de Dios es sanar el alma del ser humano. ¿De qué te sirve tener el cuerpo sano si tu alma está muerta? Y ese es el enfoque que Jesús le va a dar a su ministerio. El toque sanador de Jesús. Veamos cómo se movió Jesús constantemente con compasión en ese tiempo y cómo sigue moviéndose con compasión el día de hoy. Así que vamos a entender el contexto. Vamos a entender el contexto a la vez que vamos leyendo el texto en la pantalla. La semana pasada estuvimos hablando del versículo 21 al versículo 28, que Jesús estaba enseñando en la sinagoga con autoridad. Veíamos que Jesús enseñaba con autoridad e incluso dentro de la sinagoga había una persona endemoniada. Y la persona endemoniada quiso rebelarse un poquito contra Jesús y Jesús le dijo, cállate. Y liberó al hombre que estaba endemoniado, lo liberó de aquello que lo controlaba, lo liberó a ese hombre que estaba poseído por un demonio. La gente quedó totalmente asombrada, dijimos la semana pasada. Ahora, según los arqueólogos, las excavaciones que han hecho y han encontrado donde era la casa del apóstol Pedro, estaba solamente más o menos a 100 metros de distancia aproximadamente de la sinagoga donde Jesús estaba hablando las escrituras, leyendo las escrituras, donde Jesús liberó al hombre endemoniado. Estaba caminando, se tardaba lo que se tardaría un minuto para llegar a la casa de Pedro. Y cuando Jesús sale de la sinagoga, leamos ahí el verso de Marcos capítulo 1 verso 29, dice, y al salir de la sinagoga, vinieron a la casa de Simón y Andrés, Simón que es el mismo Pedro, y Andrés con Jacobo y Juan. Recuérdese que estos fueron los 4 discípulos que él llamó. Y la suegra de Pedro o de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Noten ustedes que en el contexto que estamos viendo, Jesús termina de leer las escrituras
E inmediatamente Jesús escucha que está enferma la suegra de Pedro. Y cuando Jesús escucha que está enferma la suegra de Pedro, lo primero que Jesús hace al salir de ahí es ir y atender la necesidad. Inmediatamente Jesús va a donde está la necesidad, donde está una persona que está paralizada por una enfermedad, para tratar de traer esperanza a esa persona. Dice que estaba con fiebre. Para nosotros hoy en día, no, pues si solo era una fiebre. Para nosotros hoy en día es algo muy sencillo. Pero para aquellos tiempos no existían antibióticos como existen hoy día. No había la medicina. La mayoría de personas que tenían una fiebre, de hecho, cuando usted tiene fiebre, es porque tiene una infección. Su cuerpo está peleando contra una infección. Por eso es que nos da fiebre. Entonces, en aquellos tiempos, como no había antibióticos, mucha gente que tenía una infección, una fiebre, si su cuerpo no los lograba sanar, la mayoría de las personas fácilmente morían. Morían fácilmente las personas en esos tiempos. Y entonces, puedo yo imaginar la preocupación de Pedro y la preocupación de la esposa de Pedro. Está enferma mi suegra. Y la esposa de Pedro, me imagino que... Y Jesús acababa de llamar a Pedro para que lo siguiera. Y Pedro lo iba a dejar a su familia, iba a dejar su casa para ir a predicar con Jesús. O sea, estaba pidiéndole algo de sacrificio Jesús a Pedro. Pero en este momento su suegra está enferma y Pedro tiene que estar ahí para apoyar a su esposa. Inmediatamente Jesús lo que hace es salir del lugar y ve a la suegra de Pedro y le dicen que ella está, le hablaron de ella. Entonces dice, él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre. Qué precioso ha de haber sido esa escena, ¿verdad? Qué precioso ha de haber sido que Jesús entrara a tu recámara y solamente te tocara la mano, y tocándote la mano se quitó la fiebre. Y imagínese, la fiebre la tenía postrada en cama, pero en este mismo momento ella se levanta e inmediatamente comienza a servirle. Le hace comida, le comienza a dar algo de tomar. Después de salir de la sinagoga, Jesús no ignoró lo que preocupaba a Pedro y a la esposa. Jesús no ignora lo que nos preocupa a nosotros. Él se preocupó por el hogar de aquel que lo estaba siguiendo. Se preocupó por el problema que Pedro podría haber tenido, por las luchas que pudo haber tenido su esposa en ese momento. Entró a su casa y trajo una solución, trajo un toque que daba sanidad. Cuando Cristo entra en nuestra vida, Jesucristo trae un toque que da sanidad a nuestra vida si nosotros abrimos realmente el corazón. Y en Marcos en el versículo 32 y 34 del capítulo 1 mismo donde estamos, dice que llegó la noche y el sol se puso y acababa de sanar a la suegra. Recuérdense que venía de leer las escrituras en la sinagoga, liberó a un endemoniado, luego sale inmediatamente a sanar a la suegra de Pedro. Jesús andaba ocupado todo el tiempo viendo el bienestar del ser humano. ¿Por qué será a veces que los seres humanos no tenemos ese mismo cuidado de agradecer al Señor todo lo que hace por nosotros? Y Jesús sale inmediatamente, sana a la suegra de Pedro, pero ahí no termina la cosa. Comienzan a traerle a personas más enfermas, comienzan a traerle más endemoniados. Las personas están buscando a Jesús para que les traiga sanidad física. Toda la ciudad, dice aquí en el versículo 32 al 34, dice que toda la ciudad vino a Jesús trayéndole enfermos, quebrantados, endemoniados. Y dice que Jesús, toda la ciudad, ¿se pueden imaginar ustedes toda Capernaum? Ahí trayendo los endemoniados y todas estas personas quebrantados, personas que necesitaban de ayuda. Pero notemos algo importante. Jesús dice ahí en el mismo texto, no permitió que los endemoniados hablaran. Dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Sabe usted por qué no los dejaba hablar? Porque no quería que ellos dijeran, este es el Hijo de Dios, este es Dios mismo. Lo que no quería él era que la gente lo buscara solamente
por lo que la mayoría de gente busca a Jesús. La mayoría de gente busca a Jesús por lo que Jesús puede hacer por nosotros y no por quien Él es. O sea, la mayoría de gente estaban buscando a Jesús. Noten ustedes que no estaban buscando a Jesús para que les predicara. Lo estaban buscando para que los sanara. Lo estaban buscando para que los liberara. Y aquí está todo el pueblo buscando a Jesús para esto. Pero cuando estaba delante de Pilato, ¿qué decían? Crucifícale. Cuando ya sentían que no lo necesitaban. Eso nos dice cómo somos a veces los seres humanos, ¿verdad? Él no quería que los demonios dijeran que Él era el Hijo de Dios. Jesús no era solamente un sanador. Jesús era el Hijo de Dios mismo y su misión era más grande que solo sanar físicamente. Eso es importante que nosotros lo entendamos. La misión del Señor Jesús no era solo sanar físicamente. De hecho, no era esa su misión principal. La misión de Él era sanar el corazón del ser humano. Era traer al ser humano a una relación personal con Dios. Y por lo tanto, Jesús lo que hizo fue que después de que sanó a la gente, Jesús tuvo que tomar un momento en las solas. Y dice el versículo 35 que al día siguiente, así cansado como estaba, muy de mañana, dice el verso 35, se fue de mañana salió de mañana siendo aún muy oscuro, y salió y se fue a un lugar desierto. Quería estar solo porque quería estar con el Padre, quería conectarse con Dios. Y todos lo buscaban ansiosamente, pero Jesús priorizó algo más importante, la oración. En medio de todo lo que tenía que hacer, Jesús quería orar. Y muchas veces nosotros estamos tan ocupados en la vida y lo que menos hacemos es orar. Pero Jesús priorizó la oración. Los discípulos lo encontraron y le dijeron, mire lo que los discípulos le dijeron en el versículo 37. Lo hallaron y le dijeron, ¿qué le dijeron? ¿Todos qué? Todos te buscan. Los discípulos estaban preocupados porque Él siguiera sanando a las personas físicamente. Pero vean ustedes la respuesta que les da Jesús. Ahora, todos lo buscaban ¿para qué? Para que los sanara o para que los liberara de los demonios. Pero miren la respuesta que les da Jesús en el siguiente versículo, en el 38. En el 38 les dijo, vamos a los lugares vecinos. No les dijo, vamos a donde está la gente que me está buscando. Porque Jesús sabía por qué lo buscaban. Más adelante Jesús les dice, ustedes me buscan porque les doy de comer, porque alimentó a 5,000 y alimentó a 4,000. Ustedes me buscan porque les doy de comer. Ustedes me buscan porque los sano. Ustedes me buscan porque los libero de los demonios. No me buscan por quien yo soy. No me buscan por el Dios que les dio la vida. No me buscan porque soy el Dios que los sustenta, que les da el aire que respiran. No me buscan porque soy digno de adoración. Me buscan porque les doy de comer, les dijo más adelante. Y es importante entender, hermanos, existen muchas iglesias en el mundo que le ofrecen a la gente una falsa esperanza. Y le dicen, ven a la iglesia, entrega tu vida a Cristo y tus problemas desaparecen. No es cierto. Los problemas no desaparecen. Los problemas continúan. Solamente que ahora tienes la ayuda de Jesús. Ya no estás solo. Tienes la ayuda porque Él dijo, tráiganme sus cargas que yo los haré descansar. O sea, yo la voy a cargar con ustedes. No dijo se las voy a quitar. No, yo voy a ir con ustedes. Yo voy a caminar con ustedes. Y entonces todos lo buscaban ansiosamente, pero Él les dice, no, vamos a otros lugares vecinos para que predique también ahí. ¿Y por qué les dice, lo que voy a ir a hacer es a predicar? Porque para esto he venido. O sea, Él les estaba aclarando, yo vine para predicar el mensaje de salvación. Yo vine para algo mucho más importante que la sanidad física. Mientras todos lo buscaban ansiosamente, Jesús priorizó la oración. Y cuando los discípulos le dicen eso, Jesús entendía que la gente lo buscaba principalmente por sanidad física. Pero su misión principal no era sanar el cuerpo, es sanar el corazón. Nuevamente, ¿de qué te sirve tener sano el cuerpo
si tu corazón está perdido y sin Dios? ¿De qué te sirve tener tanto en la vida? Porque la palabra de Dios dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si perdiere su alma? ¿De qué te sirve tener el mejor carro del año si no tienes a Dios en tu vida? ¿De qué te sirve tener la casa más grande y más adornada, por lo que nos afanamos los seres humanos muchas veces, si no tienes una relación con Dios? De hecho, aquí Jesús les dice en el contexto, seguimos viendo el contexto, Jesús les dice que Él vino a predicar el evangelio, a restaurar la relación de las personas con Dios y a sanar de algo mucho peor que cualquier enfermedad física. Les dice, vine a darles sanidad, pero de la infección, de la enfermedad del pecado. Vine a darles esperanza. Y yo te quiero animar en esta mañana que si tú buscas a Dios, busca a Dios para que Dios obre en tu corazón y vive en tu vida. Lo demás, dice Mateo capítulo 6, vendrá por añadiduras. Que lo principal es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Luego, después de esto, vemos de que después que Jesús les dice eso, Jesús se encuentra en el versículo 40 con un leproso. Y el leproso viene a Jesús y le dice, rogándole hincada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme, le dijo al Señor. Recuérdese que Jesús continuaba su jornada, se encontró con este leproso, un hombre que había sido, este leproso había sido expulsado de la sociedad. Este leproso había sido condenado a vivir en aislamiento, abandonado por su familia y amigos. No había cura para este hombre en esos tiempos. Era una infección de la piel. No habían antibióticos, como lo dije anteriormente. Este hombre tenía una infección de la piel, estaba condenado, nadie se quería acercar a él. Solamente recibía rechazo y desesperación. No sé si alguna vez usted ha vivido rechazo o ha experimentado rechazo en su vida. Pero qué cosa más terrible cuando el ser humano experimenta rechazo en su vida. El ser humano sufre mucho de rechazo. Y este hombre estaba siendo rechazado. Sé que muchas personas hoy en día en algún momento nos hemos sentido rechazados o se sienten rechazados. Este hombre no tenía otra opción, no tenía amigos, no tenía recursos, no tenía medicina, pero tenía fe en Jesús. Y en los problemas que usted vive, la pregunta es, ¿tiene fe en Jesús? La pregunta es si su fe es solamente fe para ver qué le sale, o es fe porque realmente quiere conocer más a ese Jesús que le puede dar a usted la vida eterna. Ahí en Marcos capítulo 1, en el versículo 41, dice que Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y ¿qué hizo? Le tocó. ¿Qué hizo con la suegra de Pedro? Le tocó. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que el toque de Jesús es poderoso. Que el toque de Jesús, cuando Jesús toca una vida, nada puede volver a ser igual. Cuando Jesús toca nuestra vida, nada puede volver a ser igual. Esto es poderosísimo. Jesús no lo evitó a este leproso, no se alejó de él como todos los demás se alejaban de él. En lugar de eso, extendió la mano, lo tocó y lo sanó. Con un toque, Jesús le devolvió la vida. Con un toque Jesús le devolvió la dignidad, la esperanza. Y aquí vemos un patrón en este pasaje. Vemos que la suegra de Pedro estaba enferma en este pasaje. Vemos que personas estaban enfermas y se las traen a Jesús y dominadas por demonios, atadas por fuerzas que no venían de Dios. Vemos a un leproso que estaba condenado a morir solo, rechazado por la sociedad. O sea, vemos la suegra de Pedro enferma, personas enfermas, personas controladas por otras cosas que no eran Dios, demonios, un leproso que estaba rechazado, condenado por la sociedad. Y quiero decirle una cosa, esta es la misma condición que vive el ser humano hoy día. Todos sufrimos de alguna infección del alma. Todos sufrimos de dolor en el alma, todos.
La pregunta es si nosotros dejamos que Jesús entre y sane esa enfermedad del alma, ese sufrimiento, esas heridas. Todos sufrimos de alguna infección que se llama pecado. Muchos estamos controlados por cosas que no vienen de Dios. Pueden ser miedos, pueden ser adicciones, deseos, ansiedad. ¿Sabe usted que muchas veces hay personas que usted dice, esas personas son personas muy enojadas todo el tiempo? Y muchas veces es que las personas reaccionan con enojo por miedo. Hay algo más profundo en el corazón de las personas. Y nosotros no nos damos cuenta muchas veces que es el miedo que traen por dentro. Es el miedo a abrir el corazón. Es el miedo a que las otras personas le conozcan. Es el miedo a que vean mis imperfecciones. Y es por eso que muchos se sienten solos, deprimidos, abandonados. En este pasaje hubo una sola respuesta para todos esos problemas. ¿Sabe usted cuál fue la respuesta para todos esos problemas? El toque de Jesús. Cuando usted permite que Jesucristo toque su vida, las cosas cambian. Cuando Jesús toca a una persona, la vida cambia. Cuando Jesús toca un corazón, el pasado queda atrás. Cuando Jesús toca un alma, el vacío que tiene el alma se llena. Y por lo tanto podemos decir que Él sigue tocando vidas hoy en día. Y la pregunta es si tú le vas a dejar tocar la tuya. La vida cambia cuando Jesús toca. Quiero que veamos rápidamente en esta mañana 4 aspectos claves del ministerio de Jesús en este pasaje. Ya hablamos del contexto, ya entendimos que primero fue la suegra de Pedro cuando sale de la sinagoga, libera a aquel endemoniado, sale, encuentra a la suegra de Pedro, la toca, la levanta y ella le sirve. Después vemos que le traen más endemoniados, más enfermos y los sana también, pero toma tiempo para orar y recuperarse. Y después vemos que nuevamente encuentra un leproso y también lo sana. O sea que está encontrando necesidad tras necesidad tras necesidad. Y seamos sinceros, ¿no es de eso que está lleno el mundo? ¿O usted no tiene necesidades? Tenemos muchas necesidades en la vida. Y quiero decirte una cosa. Solamente el toque de Jesús puede transformar esas necesidades que tú traes en tu corazón. Solamente el toque de Jesús. Así que el primer aspecto del ministerio de Jesús que tenemos aquí es el toque que Jesús tocó a las personas trayendo sanidad y restauración. Y lo vemos en el versículo 31 y 41. En el 31 es con la suegra de Pedro, en el 41 es con el leproso. Uno de los aspectos más poderosos del ministerio de Jesús fue su disposición de tocar a los que nadie quería tocar. Hoy en día, yo me acuerdo en los tiempos, en otros años, de que la gente fácilmente se daba la mano, se daban un abrazo y hola, ¿cómo están? A veces, dependiendo la cultura de la que usted venga, era muy normal darse un beso en la mejilla, ya sea en algunos países todavía se practica el beso en la mejilla entre hombres y mujeres, en otros países de hecho se practica el beso en los labios, el beso de hola, ¿cómo estás? Como en Rusia, por ejemplo, en mucho tiempo se practicó el beso en los labios, pero hoy en día nos hemos aislado tanto que apenitas y le hacemos a la persona, hola, ¿cómo estás? ¿Verdad? Nos da como no sé qué tocar a otra persona. ¿Saben ustedes lo importante que es el toque físico entre seres humanos? Es sumamente importante. Es importante que tú, cuando veas a tus hijos, abrázalos. Besa a tus hijos. Yo a mi hijo, hasta que ya tenía como 17 años y iba a la high school y lo iba a dejar, dijo, ya papá, ya no me beses más. Ya le empezó a dar pena, ¿verdad? Hasta los 17 años yo siempre un besito. Nos vamos o que nos despedimos, un beso.
Y hoy cuando yo cada vez que me voy a mi casa y me despido de él, él se va a su trabajo, yo le digo, me voy a ir antes de que regreses del trabajo, regreso para allá a Norwalk y nos damos un abrazo y él me da el abrazo y él ya sabe que le doy a dar un beso y le doy su beso aquí en el hombro o aquí, depende si lo alcanzo, porque está muy grandote. A veces para no hacerle así, ponerme así de pininito, ¿verdad? Así de puntitas, para que él no piense que soy más chiquito que él. Siempre le doy un beso a mi hijo cuando me despido de él. El toque humano se ha perdido. Y aquí Jesús hizo esto, tuvo ese toque con las personas, trayéndoles sanidad, trayéndoles restauración. Y ese es uno de los aspectos poderosos del ministerio de Jesús. Una disposición de tocar a aquellos que otra gente les tenía asco, que no los tocaría. En este pasaje tocó a la suegra de Pedro, levantándola de su enfermedad, y más tarde lo hizo lo impensable. Nadie tocaría a un leproso, un hombre completamente rechazado por la sociedad. La suegra de Pedro estaba acostada, incapaz de moverse, estaba paralizada por la enfermedad, fuera de servicio, incapaz de cumplir su rol en el hogar. Pero en el momento que Jesús la tocó, todo cambió. Y muchas cosas que nos paralizan a nosotros. Muchas cosas nos paralizan, especialmente el miedo. Pero si tú dejas que Jesús toque tu vida, las cosas cambian. Después de salir de la sinagoga, Jesús no ignoró lo que preocupaba a Pedro, como lo dije anteriormente. Se preocupó por su hogar, se preocupó por los problemas. Inmediatamente, él fue a casa a solucionar el problema. Y el toque de Jesús fue el que cambió todo. Y lo mismo sucede con el hombre con lepra. Había experimentado todo lo que dijimos anteriormente, el rechazo, el abandono. Y no hay cosa más terrible, hermanos, que un ser humano experimente el rechazo. Experimentar el rechazo puede traumar a un niño desde pequeñito. Y uno no se da cuenta. Se da cuenta que a veces nosotros decimos, están chiquitos, no saben nada. No, hermanos, los niños lo saben y los niños entienden las cosas. Tengamos cuidado de no rechazar a nuestros niños. Tengamos mucho cuidado. ¿Cómo se relaciona esto con nosotros? Vemos que aquí está el toque de Dios. Muchas personas hoy se sienten como que son intocables, no se sienten que físicamente o emocionalmente o espiritualmente pueden tener una relación con otras personas. Hay muchas personas que llevan vergüenza, culpa de los errores del pasado o heridas profundas que están más allá del amor o de la redención. Así se sienten muchas personas. Y el toque de Jesús aquí simboliza la participación personal de Jesús en nuestras vidas. Él no solo ve nuestras luchas desde la distancia, Él se acerca a nosotros. Hay personas a las que usted se debe de acercar. No les dé un abrazo si usted no quiere, y si no se lo aceptan tampoco. Hay que respetar lo que las personas quieren, pero hay que acercarse a otras personas. Y si usted tiene esa necesidad, deje que otros se le acerquen. Alguna vez, tal vez la comparación suene un poco ofensiva, pero se lo voy a decir con toda sinceridad. ¿Alguna vez ustedes han visto a un animalito que ha sido abusado? Nosotros tenemos 3 perros en la casa. Mi hijo y yo amamos los perros. Tenemos 3. 2 de esos perros los rescatamos. A la última, que es la perrita, yo la adopté porque el que era el dueño ya no la podía tener más. Y es la única hembra en la casa, así que es la consentida, ¿verdad? Pero el primer perro que trajimos, cuando lo trajo mi hijo en el 2017, ese perrito yo me le traté de acercar y me empezó a gruñir. Y es un perrito chaparrito, pero él cree que es un pitbull. Él se cree más grande de lo que es. Sí, él, no, bravo. No, es aguacatero, hermano. Ese no tiene nada, ese no tiene raza. Ese es pobrecito, ese salió de no sé dónde. Pero tiene carácter,
Y entonces cuando yo me trataba de acercar a él, me empezaba a gruñir. ¿Sabe por qué? Porque fue abusado. Yo a mi otro perro, cuando quiero jugar con él y no me quiero agachar, me quito el zapato y le hago cosquillas en la pancita con el pie. A ese perro yo no lo puedo tocar con el pie. A veces cuando quiero jugar con él lo hago solamente por molestarlo. Y cuando le voy a poner el pie, él sale corriendo para otro lado. Pero él ya sabe que estoy jugando con él. Pero no soporta un pie. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que al perro le daban patadas. Y entonces muchas veces esos animalitos se sentían rechazados. Cuando yo llego es el que más ruido hace y empieza como a decirme, por favor, ven a tocarme, ven a consentirme, y empieza a llorar, a llorar, a llorar, hasta que voy y los tengo que estar. Cuando yo llego a mi casa, como no me han visto por 3, 4 días, yo tengo que llegar y tengo que estarlos tocando a los 3, y los 3 se pelean porque yo los esté acariciando y todo. ¿Por qué? Porque después de sentirse rechazados, han sentido un hogar que les ha dado mucho amor. Mi hijo los quiere mucho, yo quiero mucho a mis perritos también. Entonces, les doy un ejemplo como eso, porque cuando eso nos pasa a los seres humanos, nos volvemos ariscos. ¿Sí conoce la palabra arisco? O sea, nos ponemos como personas que no queremos que nadie nos hable, no queremos, nos aislamos. Abra su corazón al toque de otras personas. Y estoy hablando del toque emocional, del toque verbal. No estoy hablando necesariamente del toque físico. Pero sí debemos de abrir nuestro corazón a tener esa relación con otros seres humanos. Es importante. Muchas veces la sanidad que Dios puede usar en una persona es saber que tenemos el apoyo de otros. Por eso Dios nos pone en comunidades, para que podamos sentirnos que pertenecemos a algo, a alguien, a un grupo. Es parte de la sanidad del alma, del ser humano. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Número 2, vemos aquí el otro aspecto es la oración. Y pido una disculpa porque la parte de arriba la dejé en inglés, porque siempre tengo que traducir todo. No sé cómo pasó eso porque sí lo había traducido. Pero la oración, Jesús tomó el tiempo para conectarse. Jesús tomó el tiempo para conectarse, y es importante que nosotros siempre estemos conectados con Dios. Cuando nosotros vamos a ser parte de ser personas que vamos a ser restaurados o vamos a ayudar a otros a ser restaurados, es importante que lo ayudemos a otros, pero conectados con Dios, porque lo vamos a hacer de la manera correcta. Por eso Jesús, para conectarse con las personas, Él tenía que estar conectado primeramente con el Padre. ¿Quieres conectarte con tus hijos? ¿Quieres conectarte en tu hogar, con tu esposo, con tu esposa? Necesitas primero conectarte bien con Dios. Es importante esto. El tercer aspecto, vamos a ver el tercer aspecto. Jesús priorizó el mensaje de salvación sobre los milagros. Lo vemos ahí en el versículo 38. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos y que todos sepan que he venido a predicar. No vine a sanar. Yo estoy seguro que Jesús los sanaba porque Jesús sentía compasión, pero no era su prioridad. Hoy en día muchos ministerios en el mundo, su enfoque es sanidad y otras, sanidad y milagros. No, la sanidad y milagros que Jesús hacía, lo que Él hacía era darle a entender al mundo que Él era Dios, el Hijo de Dios, Dios mismo. Por eso sanaba, no porque esa era su misión principal. De hecho, Él se los dice ahí: a esto he venido. Vamos a predicar. Estos me buscan, yo ya sé por qué me buscan, pero yo quiero ir a predicar, porque lo importante para Jesús era el mensaje de salvación. La sanidad física es temporal, pero la salvación es eterna. Y si no tienes la salvación, nuevamente, ¿de qué te sirve tener sanidad física? ¿Ha visto usted a las personas cómo se desviven en los gimnasios hoy en día por alargar sus vidas? No estoy diciendo que es malo hacer ejercicio, es buenísimo. Pero hay personas que tienen están como obsesionados con sus cuerpos y obsesionados con estar saludables. Qué bueno que estén saludables,
Es parte de cuidarse, es parte de la vida. Pero ¿de qué te sirve cuidar el cuerpo si no cuidas el corazón? Si no tienes a Dios en tu vida, ¿de qué sirve? No vas a tener vida eterna. Ahí cuando te mueras, ahí va a quedar el cuerpo. Tu alma no va a quedar con Dios, va a quedar lejos de Dios. Muchas personas buscan las soluciones temporales a los problemas, pero ignoran la necesidad más grande. Y dice Cristo, a eso vine. El centro de las luchas humanas, en el centro de las luchas humanas hay una relación rota con Dios. Cuando nosotros tenemos luchas como seres humanos, hay una relación rota con Dios y ninguna cantidad de dinero puede comprar la paz verdadera. Ninguna medicina puede sanar el vacío del alma. Ninguna relación humana puede llenar el anhelo de propósito y de significado como Jesús lo puede llenar. Por eso Él decía, vine a darles un mensaje en el que ellos deben de relacionarse con Dios. La verdadera solución a los problemas más profundos de la vida no es mejorar nuestras circunstancias. La verdadera solución es un corazón transformado por Cristo. Esa es la verdadera solución. Y es que las personas comúnmente buscan un alivio temporal, ¿verdad? Buscan un alivio temporal, pero sin renovación espiritual. Y esas soluciones nunca van a ser suficientes. Nunca. Y número 4, podemos ver que había compasión. Jesús mostró un amor profundo por los quebrantados y por los marginados. Jesús mostró un amor profundo. Por eso dice ahí en el versículo 41 de nuestro texto, dice, y Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero que seas limpio. Este leproso en este pasaje no solamente estaba físicamente enfermo, era un marginado, como lo dije anteriormente. Era rechazado por la sociedad, la gente le tenía miedo, la gente lo evitaba. La gente lo consideraba una persona que no debería de tocarse. Según la ley judía, los leprosos tenían que vivir fuera de la comunidad. No podían ni siquiera entrar a la comunidad. O sea, tenía que estar en aislamiento total. Nadie se atrevía a acercarse a los leprosos. Pero Jesús hizo algo impensable. Jesús lo tocó. Jesús pudo haber sanado con solamente una palabra a este hombre. ¿Por qué lo tocaría? Porque Jesús quería hacer las cosas diferentes. Jesús quería que el ser humano pudiese entender lo que es el toque humano. Porque su compasión no era solamente un sentimiento. Porque podemos decir muchas veces, pobrecito. Qué bueno que tengamos compasión, pero ¿qué tal la acción? Compasión no es compasión si no hay acción. Cuando nosotros nos decimos, pobrecito, pobrecita, nosotros quizás estamos siendo empáticos. Sentimos tal vez lo que la otra persona siente, pero no debemos de ser solamente empáticos, debemos de ser compasivos. La compasión es que después de sentir, vamos a la acción para buscar una solución. Ayudar a la persona físicamente. La diferencia entre la empatía y la compasión es que la empatía es ponerse en el lugar de la otra persona, sintiendo lo que sienten. Jesús se puso en el lugar de esa persona. Pero la compasión va un paso más allá, no solo siente, sino que actúa para aliviar el sufrimiento de la otra persona. Hay que actuar. Y quizás encontramos nosotros a muchas personas así. Hay que actuar, hermanos. O quizás nosotros estamos así. Es algo precioso cuando vemos a Jesucristo actuando aquí. Y para terminar, solo quiero decirles, ¿quiénes serán los leprosos hoy en día en nuestra sociedad? ¿Serán aquellos que son solitarios? ¿Serán aquellos que luchan solos? ¿Que alguien los ha olvidado? La compasión no se trata solamente de dar dinero, de apoyar con dinero. Se trata de dar tiempo, se trata de dar cuidado, se trata de dar y ofrecer dignidad a otras personas. Es importante, al igual que Jesús, acercarnos a otras personas. Y si tú eres el que necesitas
Acércate a Jesús. La compasión de Jesús en acción es una cosa increíble. Y solo quiero terminar haciéndote esta pregunta. ¿Has permitido que realmente Jesús restaure tu vida? ¿Y estoy haciendo de la oración prioridad en mi vida diaria? ¿Me estoy conectando con el Padre para poder conectarme con los demás? ¿Busco a Jesús solo por lo que Él puede hacer por mí? ¿O lo busco por quien Él es? ¿Por qué busco a Jesús? ¿Cómo puedo poner en acción la compasión en estos días? Jesús sigue transformando vidas hoy y la pregunta es si tú le vas a permitir que transforme la tuya. Padre, queremos darte gracias en esta preciosa mañana, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia, Padre. Señor, ayúdanos a poder entender que tú viniste, Señor, no a darnos principalmente la sanidad física. Lo hiciste porque te compadecías de los enfermos, de los endemoniados. Pero tu palabra nos dice que tu propósito era venir a compartir el mensaje de salvación, a sanar los corazones. Porque ¿de qué nos sirve ser sanos si no tenemos la salvación para vida eterna? Te pedimos, Señor, que si hay alguien en medio de nosotros que nunca ha entregado su vida a ti, que este sea el momento, Señor, en el que podamos considerar que necesitamos de ti. Que necesitamos, Señor, entregar nuestras vidas a ti por quien tú eres y no por lo que nos puedes dar. Señor, te damos las gracias. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos. Y así con sus ojos cerrados, solo quiero decirle, si hay alguien en medio de nosotros que nunca ha entregado su vida a Cristo, hoy es el día en el que usted lo puede hacer ahí donde está de pie. Solamente dígale al Señor, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Señor, toca mi alma y sana mi alma. Y Jesús tocará tu vida. Solamente abre tu corazón al toque maravilloso del Salvador de nuestras almas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.